quiero recordar a los 61 años de mi vida un poco el pasado. Yo me llamo Antonio Montalbán Pérez, natural de Alcudia de Guadix, Granada. Nací el 3 de mayo de 1916. En el mismo pueblo nacieron mis padres y mis 11 hermanos. A los 7 años empecé a trabajar y ganaba 55 céntimos de sol a sol. Colegio solo había uno en el pueblo, pero como siempre era para los que tenían dinero, o mejor dicho, para los que nos explotaban a todos. Bueno, yo no sé nada de cuentas, leer poco, escribir todo es una falta, pero memoria tengo mucha, me acuerdo de muchas cosas. Aún te he reconocido, Araceli, fíjate si hace años que no te he No visto. hace años. Esta era mi casa, ¿no, Araceli? Claro. Esta que La era. de la Ana la hornera y Antonio Montalbán, que eran mis padres. Esta mía cómo está. Está abandonada, está desde esto, hace... ¿te acuerdas? Encarna la de la Cristina. ¿Cómo está? Bien, bien. En esta casa del barrio de Los Ángeles, de Alcolea, pedanía de Córdoba, nacimos 5 hermanos del matrimonio formado por Antonio Montalbán y Ana Gámez Soldado. Juan, que es el mayor de los 5, yo que soy el segundo, Antonio, Francisco, Ventura y Miguel. Esta habitación de arriba de la casa, que era la más profunda, la más grande, la más espaciosa, era la que daba cobijo a la decena o a veces más compañeros de trabajo de mi padre, en la que hacíamos 2 cosas. Escuchábamos Radio España Independiente, estación pirenaica, y leíamos La Voz del Campo, Mundo Obrero, Nuestra Bandera, y yo se la leía siendo un niño a la mayoría de los trabajadores, porque la mayoría de los compañeros de los jornaleros eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. Mi padre, el recuerdo que tengo de él es una persona abnegadamente trabajadora, muy solidaria y además muy rebelde. Yo recuerdo que las máximas que siempre nos introducía a todos los hijos, a los 5 hijos que tuvo, era que teníamos que demostrar ser los más trabajadores en todas las faenas que tuviéramos que hacer, pero también nos decía que teníamos que luchar por la justicia social, ¿no? Por el reparto de la riqueza y por no permitir que nos explotaran. Yo me llamo Ventura pues porque yo tenía un tío que se llamaba efectivamente Ventura y cuando el golpe de Estado contra la República, contra el gobierno legítimamente establecido de los fascistas militares, vilmente lo asesinaron, lo fusilaron, ¿no? Por el hecho de, con 17 años, ser una persona que se reivindicaba de izquierdas, ¿no? Mi padre, Antonio Montalbán Pérez, nace en la Alcudia de Guadix, Granada. Pero él de joven, con su hermano mayor, pronto, que quieren buscar la vida en un lugar donde pueda haber trabajo. Y entonces recalan en Córdoba, y recalan en concreto aquí, en el barrio. Y bueno, pronto se tiene que ir a la guerra, porque la guerra del año 36-39, él forma parte destacada en el bando republicano, en defensa de la República, es gravísimamente herido, sufre luego por ello campos de concentración en Francia, batallones disciplinarios de trabajo cuando vuelve de Francia de los campos de concentración y posteriormente 2 caídas y reclusión de cárcel en el año 60 y en el año 62. Por donde ha estado siempre ha sido un referente, una persona estimada y querida. Por eso, cuando falleció en 1990, pues fueron centenares, miles de personas las que pudieron a darle el último adiós, ¿no? El 16 de febrero de 1936 hubo en España unas elecciones generales. Cuando los capitalistas vieron el triunfo del pueblo, empezaron a conspirar contra la República y fueron preparando un complot contra el gobierno. El corrompido caudillo, asesino número 1 en España, y toda su camarilla prepararon la guerra civil con la ayuda de Hitler, Mussolini y de la morería. Y era cierto que todo el fascismo de Europa iba en contra de la República y al tirano le daban toda la ayuda. Yo ya lo vi bien cuando estuvimos 4 meses resistiendo en el Ebro a un enemigo bien armado con todo el lujo de los materiales más modernos que tenía el Führer, ensayando para provocar al mundo la Segunda Guerra Mundial.
Jamás retrocedí en el Ebro, estuve en todas las luchas, caí 2 veces herido. Pues esta casa tengo unos recuerdos pues buenos, pero muy sacrificados, ¿no? Aquí nacieron mis 7 hermanos, mi hermana Rosa la mayor, mi hermano Juan el segundo, yo la tercera, Antonio el cuarto, Josefa, Cristina y Manolo. Mi padre se llamaba Antonio Moya Hernández y mi madre Rosa Sánchez García. Fueron unas personas muy luchadoras. Él, como había hecho la guerra y entonces no le daban faena en los cortijos porque era un represaliado y entonces se tuvo que ir a Sierra Morena a hacer carbón de monte, carbón y picón. Mi padre era muy buena persona, muy trabajador, porque tenía muchos hijos y tenía que darles de comer. Y él se iba a la Sierra de Andalucía, cuando llovía, o traía pájaros, o traía espárragos, o traía un conejo, lo que fuera, para tener la comida. En Andalucía, por aquella época, una época muy difícil para los jornaleros y los hijos de los jornaleros, los montalbanes y todos los niños de aquel pueblo no pudimos ir a la escuela. Mi abuelo materno, Dionisio, que estaba empeñado en que, en fin, le preocupaba el tema de que los chiquillos aprendiésemos a leer y cogía a todos los niños de la calle, fundamentalmente, y nos daban clase, con la idea de que aprendiésemos aquello que se llama las 4 reglas, aprender a leer y a escribir. Teníamos que trabajar por la mañana, incluso por la tarde y algunas noches, para ayudar a las familias, ya que necesitaban de nuestra contribución para mantener a los hermanos y a los padres y a todos, ya que la situación política lo requería así. Lo requería así porque había una dictadura, en este caso la dictadura franquista, que condenó al pueblo español a bajos salarios, a unas condiciones de vida inhumanas, y entonces los niños, en lugar de estar en la escuela estudiando, que es lo suyo, pues nos veíamos obligados a tener que estar trabajando. Nosotros fuimos a la escuela del Cojo Atalaya, ya que la escuela de las camillas pues era por la mañana y nosotros no podíamos ir por la mañana y teníamos que ir por la tarde, por eso nosotros fuimos a lo del Cojo Atalaya. Yo lo recuerdo una barriada de trabajadores, prácticamente sin industria ninguna, y agrícola, un barrio muy luchador. De pequeño había que ir a recoger el algodón, se trabajaba en el campo del algodón, de cualquier otra, de maíz, de cualquier otro trabajo del campo, y de pequeño estábamos trabajando todos, mientras a 10 o 12 años estamos trabajando en el campo. Entonces, un barrio muy luchador, le decía la Rusia chica, que no era un apodo que... Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias. Mi padre tenía una pelliza con piel de borreguito y por allá por el año 60 venía del campo. Yo creo que por aquella pelliza pasamos los 5 hermanos. El recuerdo que tengo es que cuando venía cansado de trabajar del campo, me cogía en su regazo con la pelliza, me tapaba, y yo, pues fíjate, con 5 o 6 años, oía un ruido que hacía y una voz que salía España Independiente. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25... Muchos de nosotros somos hijos de la posguerra y somos hijos de trabajadoras y trabajadores que tenían compromiso social y que trabajaban y luchaban para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Una vida muy dura. ¿Qué teníamos que hacer cuando éramos niños nosotros? ¿Qué hacíamos? Pues lo que había que hacer era levantarse a las 4 de la mañana en los cortijos, que éramos los esclavos más pequeños que había, y ayudarle a los que cuidaban las bestias
para el día siguiente ir a trabajar tenían que echarle de comer. Entonces nos levantaban a las 4 de la mañana para ayudarle a limpiar las cuadras donde estaban los animales. Sí, la verdad es que nuestra niñez y nuestra adolescencia fue durísima. Nacimos en una época en la que nuestro país acababa de implantarse por las armas una dictadura feroz. De los 9 años trabajaba en el campo y era muy pesado porque no teníamos agua cuando nos daban sed, no nos daban descanso. Yo era más pequeña que toda la gente y pasaba mucha calor, demasiado calor. Escardaba habas, aclaraba algodón, cogía mazorcas de maíz, cogía, ¿qué era lo otro que cogía? Maíz, las panochas, y las teníamos que llevar con unas espuertas muy grandes, las teníamos que llevar entre dos, que éramos 2 niñas, porque no podíamos con ellas de pequeños que éramos. Empezamos muy jóvenes a trabajar, cuando teníamos 8 años o 9, empezamos a coger algodón, porque no había otro trabajo nada más que ese. Luego, cuando ya fuimos mayores, empezamos a escardar en el trigo, en la cebada, la remolacha. Para chiquillos como éramos, era un trabajo duro. Las familias Moya, Montalbán, junto a otras muchas, constituyeron un referente de compromiso político y social, siempre. Los jóvenes, la segunda generación, que somos nosotros, nuestro compromiso no fue un compromiso orgánico, porque realmente nos organizamos ya cuando llegamos a Valencia, pero sí que teníamos un compromiso social militante, muy activo, porque participábamos en las huelgas de la recogida del algodón, de la escarda de los algodones, de la remolacha. Es duro para una mujer enferma llevar sobre sus costillas la pesada carga de un hogar pobre. Menos mal que los niños salen a coger algodón. He dicho menos mal, y se me caen lágrimas de pena y de rabia. El más pequeño tiene solo 6 años, tan pequeñitos, con sus manitas tan chicas, desollándose los dedos en la recogida del algodón. Cuando veo sus caritas de dolor y de hambre, cuando no tengo tiempo siquiera de acariciarles a los hijos de mi alma, me siento llena de indignación. Todos sabemos quiénes son los culpables de todo esto. Hace 26 años que sus garras funestas se hacen sentir en España y ya es hora de que suelten, del modo que sea, las bridas de esta tierra aprisionada. Que nuestros niños empuñen el lápiz, la pluma y de esa manera se hagan hombres y no se desangren en los campos algodoneros. Luchemos. Fuera el traidor del pueblo. Fuera Franco. En el año 1960, toda España se enteró de que en Córdoba y provincia empezó una redada de detenciones de comunistas. Fuimos 400 obreros detenidos. Había celdas en que estábamos 8 y 9 personas, así que no cabíamos en ellas. Yo fui detenido en mi hogar, cuando estaba al lado de mis 5 hijos y mi compañera. Cuando los señores fascistas se hartaron, nos pusieron en libertad, pero nuestra lucha como militantes comunistas seguiría. La solidaridad que organizaron con mi familia fue procurarme a mí con 14 años un puesto de trabajo justo aquí en este campo, al lado del puente de Alcolea, para regar algodón por la noche. Me dieron una azada granadina enorme, con un manantial de agua tremendo, que la verdad es que yo no podía fácilmente dominar. De hecho, muchas noches me quedaba dormido después de llorar de impotente y el agua me arrasaba y me regaba por sí sola el campo. En 1961 mi tío recibe un paquete de comida para ayudar a los familiares y a los presos políticos que habían caído en ese mismo año. El paquete dio unas cuantas vueltas antes de llegar a casa de mi tío. El caso es que llegó a oídos de la Guardia Civil. La Guardia Civil lo detiene,
les pega unas palizas tremendas y a partir de ahí la Guardia Civil, los falangistas lo llamaban cuando se les antojaba y le daban unas palizas de muerte. El 31 de mayo de 1962 volví a ser detenido en mi casa. Entraron en mi hogar un guardia civil que se llama Leiva y otro López. Echaron a mi Paco y al pequeño a la calle y empezaron a registrar mi casa. Como no encontraban nada, me empezaron a torturar, cogiéndome de los brazos. A mi hermano Juan ya lo habían detenido el día anterior. Se lo llevaron a Puente Genil y lo tenían en una cuadra de caballos en la que hacía mucho frío. Lo llevaban entre 3 al váter porque no se podía tener en pie de los palos que le había dado la Guardia Civil y la Brigada Político-Social. Aparte de mi hermano, allí había muchos camaradas a los que les faltaban carnes de sus espaldas. Un día aparecieron los guardias civiles. Yo estaba en ese momento junto con mi hermano Paco y mi padre. Yo en aquel momento pues tenía 2 años y me tenía él en brazos, ¿no? Entonces cuando llegó la Guardia Civil, de malas maneras, dándole empujones a todos y a todo lo que se encontraban por delante, cogieron, en este caso a mí, que estaba en sus brazos, y me arrojaron sobre la cama. Y a partir de ahí, bueno, pues me dejaron en compañía de mi hermano y se llevaron a mi padre detenido, ¿no? A la Guardia Civil se le tenía mucho miedo, tanto los jóvenes, los pequeños, como los mayores. Cuando la Guardia Civil la veíamos a lo largo, temblábamos. En ocasiones, casi siempre, cuando nos tropezábamos con la Guardia Civil, suponía que o bien te pegaban y te quitaban todo, si las patatas que habías rebuscado en el campo, te las quitaban y te pegaban, te humillaban. Por cierto, a mí me pegó un tirón de oreja que me reventaron la parotidia y órganos del oído, ¿no? Este inmenso solar dio cobijo a la cárcel de Córdoba, en la que sufrieron cautiverio mi padre, Cristóbal, Bustos y muchos otros camaradas del PFE que fueron detenidos y encarcelados por defender los intereses de los trabajadores. A mi padre lo detuvieron, pero sí que me acuerdo de que íbamos a visitarlo pues, a la cárcel, mis hermanos, mi madre y nosotros. Y entonces pues sí que me acuerdo también pues, que a la entrada de la cárcel nos registraban, nos dejaban casi medio desnudos a los chiquitos. Lo pasamos muy mal porque siempre lo contaban, era paliza diarias y eso pues a ellos se le quedan en la mente. Esta foto hace 50 años que nos lo hicimos en la cárcel. Este Antonio es tu padre, ¿sabes? Y este es tu tío. Mi tío Juan. Tío Juan. Los demás son todos camaradas en aquella fecha. Sí. Esta foto lo hicimos cuando se celebra la Virgen era de Franco, la mujer de Franco. Sí. Carmen o no sé qué. Y ahí nos sacamos esa foto. Y lo tengo de recuerdo, que esto lo tendré yo hasta que yo muera, ¿sabes? Porque son compañeros del partido, muy honrados, trabajadores. Este es más rubiasco, porque siempre ha sido muy rubio, que Sí, hay aquí, es José Moya, Moya, uno de los hermanos más jóvenes que tenía mi suegro, Antonio Moya Hernández, que no cayó, aunque Antonio Moya estaba también, como nos ha recordado Cristóbal, organizado en el Partido Comunista de España. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Estuve 4 semanas en Terrassa, cuando me escribió un paisano nuestro llamado Antonio Moya. En la carta me decía: Antonio,
te hemos buscado trabajo aquí en Valencia. Llegué a Valencia el 5 de agosto de 1963 y vine a parar a casa de estos paisanos. Éramos 25 personas las que nos albergábamos en su casa. Un practicante que iba a casa a poner inyecciones decía: voy a la casa de los muchos. Llegamos aquí en el 1963, en febrero, llegamos mi padre, mi hermana mayor y yo, ¿no? Llegamos pues cargados de una maleta, atillos que le llamamos bultos y matanza que habíamos hecho unos meses antes, ¿no? Para comer aquí en Valencia, porque no sabíamos lo que nos esperaba, ¿no? Cuando llegamos aquí a la estación del norte, bajamos, vimos una gran ciudad, nosotros estábamos acostumbrados a un barrio muy pequeño, no tenía ni las calles asfaltadas, no había luz ni agua corriente. Entonces para nosotros en principio era un cambio bastante grande, muy positivo. Llegamos a la estación de norte, nos estaba esperando mi tía Mariana, entonces nos trajo a esta calle, que es la calle más igual, que teníamos aquí la casa preparada, ¿no? Para vivir aquí. Vivíamos mis padres, mis 7 hermanos, mis tíos, mi tía Maruja, mi tío Manuel, mi tío Juan, con sus hijos, más una nuera de mi tío Manuel, con un niño pequeño, más un hermano de mi prima. Mi abuelo Saturio Francisco era concejal en la Laguna de Duero, Valladolid. Cuando dieron el golpe de Estado a la República, lo detuvieron y fue fusilado el 28 de enero del 37. Mi padre, después de la mili, se fue a Barcelona en el año 1947, entró a trabajar en la empresa Macosa, donde contactó con el PC y desde entonces estuvo militando. Le ofrecieron trasladarse a Valencia y se vino a Valencia con el camión número 1, que fue con el que después en Valencia trabajaría. Ya en Valencia conoció a mi madre, Amalia Serrano, con la que se casó. En junio de 1964 hubo una caída de 19 comunistas, entre los que estaban Timoteo Ruiz y mi padre. Mi padre permaneció durante 2 años en la cárcel y durante ese tiempo yo tenía unos 7, 8 años más o menos y nunca me sentí avergonzada de que mi padre estuviera en la cárcel. Al contrario, mi madre me había explicado que mi padre estaba en la cárcel por defender a los trabajadores y yo me sentía orgullosa. Cuando llevábamos unos 2 meses por aquí, la dictadura franquista pues fusiló a Julián Grimao en abril del 63. Eso nos causó, sobre todo a la gente más joven, pues no sé, nos dio un revulsivo muy grande, pues, y tratábamos de buscar el hilo para organizarnos en el partido. Mi llegada a Valencia fue en noviembre de 1963 y recuerdo que fue unos meses antes que el resto de la familia. Mi padre había escrito diciendo que yo tenía una edad ya de cerca de 9 años o 9 años ya cumplidos y que estaba en edad de ir al colegio. Nosotros nos vemos obligados a dar el salto desde Córdoba a Valencia debido a las continuas represiones de la Guardia Civil sobre toda la familia. En el año 60 mi tío es detenido, en el año 62 vuelto a detener, mis tíos, mis padres eran comunistas, estaban continuamente oyendo la radio pirenaica y los confidentes de la Guardia Civil estaban vigilándoles continuamente. Empezamos a buscar una vivienda de alquiler para empezar a traernos a la familia y la encontramos en La Punta, cerca de Nazaret. Estaba en la huerta y era de una familia sevillana que la tenía arrendada. Esa vivienda tenía planta baja y arriba era un granero y un pajar. Allí nos metimos. No tenía ni tabiques, tuvimos que poner sacos para no vernos acostados los unos a los otros. También había muchos mosquitos. En esa vivienda estábamos mi hermano Juan y mi cuñada Josefa con sus hijos, mi hermano Pepe y su hijo Juanito, una sobrina mía,
mi Ana, mis 5 hijos y yo. Los 5 hijos que tanto iban a ser golpeados en Valencia. Tras varios meses de vivir en pésimas condiciones en una alquería de la Punta, pues mi padre se metió en la compra de la puerta número 15 aquí en la calle Plus Ultra. Y tengo recuerdos graciosos también de aquella época, ¿no? Recuerdo que la primera vez que tuve contacto con amigos valencianos, bajábamos Miguel y yo, el hermano pequeño, y la calle Plus Ultra en aquella época, en 1964, no estaba asfaltada, era tierra. Y se me quedó grabado, ¿no? Porque un grupo de valencianos, de chicos valencianos, estaban cerca de nosotros. Yo veía a mi hermano el pequeño revolcarse por el suelo y tenía el jersey todo lleno de barro, y entonces le dije: niño, levántate del suelo que te va a ensuciar el zaquito. Y todos los valencianos empezaron a carcasearse, ¿no? A reírse. Aquello se me quedó grabado. Aquí data el primer compromiso orgánico con el Partido Comunista de España y con las comisiones obreras. Tuvimos infinidad de reuniones. ¿Cuántas veces hacíamos octavillas con multicopistas hechas vietnamitas, la popularmente conocida como vietnamita? Llegaba a Valencia, la idea ya venía preconcebida desde muy niños, para estar tanto con el Partido Comunista como con comisiones obreras. En la calle Plus Ultra, muy pronto, tenemos contacto con el famoso hombre del reloj, con Emeterio Monzón. Emeterio Monzón enseguida, cuando ve tanta juventud, con tanta gana de lucha, y nos pone en contacto con su hijo Carlos Monzón. Carlos Monzón estaba ya en contacto a su vez con Antonio Palomares, que estaba a caballo entre Valencia, París, etcétera, intentando reconstruir la Juventud Comunista y el Partido Comunista. Tomó el primer contacto con Carlos Monzón y me propone participar en una reunión de la Juventud Comunista. Que al principio yo pensaba encontrarme con un cine lleno de jóvenes comunistas debatiendo los problemas de la juventud, de los trabajadores y de los estudiantes, y me encuentro reunido 5 o 6 personas contando al mismo Antonio Palomares en un semisótano en Burjasot, en la casa de los padres de Manolita Ortega, que fue nuestra primera secretaria política de la Juventud Comunista. La aparición de comisiones obreras no aparece espontáneamente. Después de la guerra civil quedaron focos de resistentes y ellos hicieron un papel fundamental en el rescoldo de aquella hoguera de la guerra. Ellos mantuvieron la fe en que llegaría un día en que podrían organizarse de nuevo. Te hablo de Alcoy, te hablo de Baidusó, te hablo de Astilleros, te hablo de otras papeleras. Serían decenas de empresas donde había veteranos que habían hecho la guerra. No fueron liquidados físicamente y volvieron otra vez a organizarse. La reunión fundacional de las comisiones obreras de finales del año 66, de diciembre del año 66, es la culminación de un proceso previo donde comunistas y algún no comunista estamos ya tejiendo en nuestro centro de trabajo pues, comisiones obreras. La reunión se hizo en los Rápela y allí salió en realidad la primera coordinadora de comisiones obreras. Aquí en Valencia todo el mundo sabe que el día 1 de mayo del año 1967 hubo una manifestación en la calle de La Paz. Entre los detenidos figuraba mi hijo Juan Montalbán Gámez, de 20 años de edad. Lo detuvieron por lanzarse a defender a otros compañeros a los que la policía golpeaba sin piedad. Se lo llevaron a la comisaría general. Allí le torturaron todo lo que quisieron. Lo dejaron detenido porque la policía pidió informes a Córdoba y desde allí dieron malos informes de su padre, ya que yo había estado detenido en Córdoba. En 1967, los trabajadores, los estudiantes, la sociedad valenciana, al igual que la española,
necesitaba libertad, necesitaba democracia. Precisamente por eso, y a iniciativa del Partido Comunista, con el apoyo decidido de comisiones obreras, de la Juventud Comunista, de las comisiones obreras juveniles, de la Juventud Obrera Católica, de los intelectuales, de los universitarios, de aquí, de la Glorieta de Valencia, a las 12 de la mañana nace la primera gran manifestación que reclama en las calles libertad y sindicatos obreros. Era complicado combatir la propaganda del régimen con unos medios tan precarios como los que teníamos. Estuvimos tirando unas octavillas. Sí, esta es la que tiramos la noche anterior al 1 de mayo, que estuvimos por varios sitios. Empezamos por la Avenida de la Plata, todo eso, una fábrica que había ahí de chapas y tableros, y luego nos fuimos para el centro, o sea que estuvimos desde las 4 de la mañana hasta que nos quedó material, estuvimos tirando por ahí, ¿no? Veníamos en grupitos de 3 o 4 personas y entonces prácticamente la calle estaba desierta, pero a la hora de un servicio de alguien que era el que dio la consigna de salir, pues prácticamente salimos todos a la calle de La Paz gritando dictadura no, libertad sí, Franco no, y nos llevamos una ilusión muy grande cuando vimos que la calle se llenó completamente. Cuando íbamos transcurriendo a través de la calle La Paz, cruce con la calle Las Comedias, se presentaron los grises, una patrulla de grises invitándonos a disolver la manifestación. Nosotros no accedemos a disolverla, queremos que nos dejen pasar y es cuando hay un enfrentamiento entre grises y manifestantes. Y a raíz de ese enfrentamiento hay varios detenidos, un total de 22 compañeros, que son fuertemente apaleados y encarcelados. Aquí en la intersección de la calle La Paz con Las Comedias fue donde me detuvieron los grises. Un compañero que fue Francisco Ventura Losada fue el que intentó salvarme y lo detuvieron a él también. Aquí fue cuando precisamente se lió bastante follón con la policía, detuvieron a varios chicos. Ahí estaba la policía, perdió uno el casco, fui corriendo a cogerle el casco, me vine a la farola y aquel por coger el casco y venir en busca mía, pues al chico lo soltaron. A mí no me detuvieron y corrí mejor suerte, pero sí que me pegaron varios con una porra que llevaban encima. Fruto de ese intento de disolver la manifestación se produce mi detención. Soy detenido, soy aupado a un jeep descapotable de los grises, de la Policía Armada, que éramos 5 o 6 personas detenidas, solamente había 2 miembros de la Policía Armada, y en ese momento pensé que debía de tirarme y escaparme. Lo pensé y lo hice, le di una patada en las partes bajas de un policía armada y me tiré. Al aire me cogió de la manga de la chaquetilla de verano el otro gris, y entonces se quedó, como estaba muy pasada, se quedó con la parte de la tela y justo aquí me enganché a una joven en carnamoya, la cogí del brazo y desde aquí ya nos escapamos. Los grises nos llevaron a la comisaría a 5 compañeros, nos dieron una paliza al principio cuando nos detuvieron, luego de madrugada nos volvieron a llamar y nos dieron otra. Y en esta última, a mí principalmente me pisotearon la cabeza y cuando me tenían en el suelo me pisaron encima de la oreja y me crujieron todos los huesos del cráneo, y cuando me tenían en el suelo se me cayeron unas monedas que llevaba en el bolsillo y fui a recogerlas y el inspector Ballesteros, que estaba en la cuadrilla de 8 o 9 que había allí, me dijo, no recojas el dinero que no te va a hacer falta, que ese es para la tumba. Recuerdo a mi madre que sufrió mucho, la pobre, porque fueron casi 4 años los que se tiró de cárcel, y eso me marcó a mí, me marcó de una manera profunda. El 1 de mayo de 1967 yo recuerdo un día muy crudo, muy duro, a pesar de lo jovencillo que era, tenía 7 años en aquel momento. Desde aquel momento el grado de conciencia notas que empieza a marcarse ya desde un punto de vista de sentimiento de rebeldía, de indignación ante las injusticias, ¿no?
En noviembre del 68 hubo una caída de 36 comunistas, la famosa caída de Antonio Palomares, en la que entre ellos estaba también mi padre, y que fueron torturados brutalmente, y gracias a las denuncias de los familiares y de las denuncias internacionales los pusieron en libertad. Mi militancia y la de mi hermano, Fernando, empezó prácticamente sin darnos cuenta, ya que acompañábamos a nuestra madre a todos los sitios, ya fuera a la cárcel a llevarle comida a los presos y a las presas, visitas al arzobispado, visitas al gobierno civil. El 25 de marzo de 1969 fue mi cumpleaños, cumplía 22 años. Entonces esa noche Antonio estuvo en casa un poquito más tiempo de lo normal. Y a las 12, en mi casa vendría a las 12:30, a la 1, creo, aproximadamente. Vinieron a por Juan y a por Antonio. Era el cumpleaños de mi hermana Encarna y estábamos celebrando y estuvimos charlando un buen rato. Estábamos comentando que era el estado de excepción y era la última noche a donde podría venir la policía, y efectivamente cuando nos acostamos allá a las 2 por ahí tocaron y era la policía. Entonces mi padre lo retuvo a la policía, no le abrió hasta que se pasara un rato y nosotros nos tirábamos por el primer balcón y caímos, yo caí con mala suerte y me rompí el brazo. Y nos fuimos ahí en medio de la huerta. La noche de la huida la pasamos encima de mi hermano, lo subía a un olivo porque llevaba el brazo roto y yo me quedé abajo vigilando a la policía con la finalidad de huir y dejarlo a él arriba para que no lo encontrase. Estuvimos 20 días por Valencia, durmiendo en la obra donde trabajaba mi padre, en casas que ya mi padre había hablado con la gente del partido, con familiares, y a los 20 días tuve la posibilidad de huir a Barcelona. Estuve escondido allí pues 8 meses por ahí. Después de venir a casa por mis 2 hermanos, se fueron a casa de Antonio, de mi novio, que esa noche habíamos estado festeando. Entonces se lo llevaron a ellos, se llevaron a Paco y a Antonio. Una noche, a las 2:30 de la madrugada, los tiranos fascistas se presentaron en mi casa y empezaron a pegar patadas como bestias a la puerta y a tocar el timbre hasta que lo quemaron. Mis hijos abrieron al oír tanto escándalo y fue entonces cuando entraron en mi hogar 7 perros asesinos del orden público. Mi mujer estaba enferma y empezaron a registrar mi hogar. Lo único que encontraron fue una familia descansando después de una jornada de 12 horas de trabajo, esperando a que llegara la mañana para hacer otra de las mismas horas. Como no encontraron nada, dijeron a mi hijo Antonio y a mi hijo Paco: «Venga, que os tenéis que venir con nosotros a la comisaría». Entonces ya se me puso la cabeza que no sabía lo que hacía. Empecé a decirles: «¡Asesinos! Vais a llevaros a mis 2 hijos, pues no tenéis bastante con uno que me tenéis encarcelado». A finales de marzo del 69 había un estado de excepción, ya faltaban creo que un par de días o 3 para que terminase. Fueron a casa a las 2 de la mañana la policía secreta, la político-social, el Ángel, el Ballesteros, toda esta gentuza, el Benjamín Solsona, nos llevaron a mi hermano Antonio y a mí y nos tuvieron allí varios días en la comisaría dándonos palizas para ver si cantábamos a otra gente, ¿no? También llevaron a otros compañeros, como Rafa Castellote y otros de la juventud. Después de haber estado cenando y festeando con mi novia, esa noche salí de su casa a eso de las 12, 12:15 de la madrugada y observo a la salida que en las inmediaciones de mi patio hay varios miembros de la Brigada Político-Social. Y efectivamente empezó a sonar el timbre inmediatamente. No le quisimos abrir la puerta hasta que no nos habíamos asegurado de que todo estaba deshecho. Mi padre coge a mi madre y dice: «Sal al balcón», y grita que aquí hay una banda de perros asesinos que quieren llevarse a tus hijos a estas horas de la madrugada, que allanan la vivienda de un honrado trabajador. A mí me llevaron a un cuartel militar, porque yo estaba haciendo el servicio militar, y ahí sufrimos torturas, palizas, aparte de estar detenidos durante bastantes días, ¿no? Y después también fueron a casa de Juan, de su primo, Juan Montalbán. Y el Juan Montalbán se bajó por la tubería del agua por el patio de luces y se escapó.
entraron de golpe y fue cuando con la luz de la escalera me apuntaron en la frente con una pistola y empezaron a registrar. Mi hermano, yo no sé ni por dónde se metió. Y cuando yo vi que en serio que tiraban la puerta abajo, es cuando ya optó por salir por la ventana del bate. Había decidido salir por esta ventana, en la tubería del agua, bajar abajo y escaparme. Eran las 2 de la madrugada y estaba lloviendo. Y cuando iba a mitad de tubería, los dedos no encajaban en la tubería porque abajo la tubería es más gruesa. Y estuve a punto de caer. Total que logré bajar y la policía miró por todas partes y no me encontraron. Cuando bajé por la tubería del agua es cuando decido de marcharme a Francia y me marcho clandestinamente. Después de aquel año tan duro para la organización del partido y para comisiones obreras, una vez vuelvo de Barcelona, el camarada César Llorca me responsabiliza, me da la responsabilidad de organizar las Juventudes Comunistas. Y fue entonces cuando, reorganizando, conocí a Mari, la que hoy es mi mujer. El grado de represión tan brutal de la dictadura franquista contra el pueblo y contra la gente que eran detractores de la dictadura y que aspirábamos a libertad, a democracia, etc., pues o hay que sufrirla, hay que vivirla, o hay que estudiarla y explicarla a fondo para que se conozca, porque si no es muy difícil. Personas como nosotros, que nuestros padres habían hecho la guerra y sufrido las consecuencias de la guerra en campos de concentración o en campos de trabajo obligatorio, de castigo, ¿no? O que habían sufrido luego las detenciones y las cárceles, o que nosotros muy jóvenes, ya con 20 años, éramos encarcelados y detenidos y perseguidos, pues entonces el grado de represión de la dictadura tan brutal, tan fuerte, lo hemos conocido muy bien y lo hemos padecido, y lo tendremos presente mientras vivamos. Nosotros trabajamos, mi hermano y Antonio y yo, siempre en la madera. Era una rama de producción que había muchos trabajadores, había muchos miles, y como éramos campesinos y no teníamos oficio, pues lo mejor era meterse porque no necesitábamos una enseñanza. Y después de Bou, mi hermano pasó a trabajar en Muebles Mocholí y yo me pasé a la fábrica de Palmero, de Francisco Palmero. Allí empecé ya un poco haciendo afiliación a comisiones obreras. No tenía bastante fuerza porque era una fábrica muy grande y entonces lo que necesitaba allí dar un salto más políticamente y sindicalmente. Entonces yo hablé con mi cuñado Antonio Montalbán y lo convencí para que entrara a trabajar y al mismo tiempo a pelear, porque en aquella época la mente es cambiar la sociedad. Entonces entró él y fue cuando verdaderamente la lucha sindical pegó un salto muy grande. Es un hombre que tiene bastante capacidad y movilizamos ya no en Mocholín, sino toda la fábrica que había alrededor. El año 71 entré a trabajar a Muebles Palmero, donde tenía una plantilla de 400 y pico de trabajadores, no llegaba a 500. Cuando nos organizamos, ya teníamos idea general de lo que era la política del PC por la Pirenaica. Y oíamos, tanto por la Pirenaica como por nuestros mayores, el tema del trabajo de la combinación de la lucha legal con la ilegal. La tercera semana de estar en Valencia empiezo a trabajar en el ramo de la madera, en el mueble. Trabajé poco menos de un año en Chiribella, después me fui ya a la Fonteta San Luis, donde estuve trabajando en un par de talleres, y en el año 1973, sufriendo presiones, por un lado, de mi cuñado Juan Moya,
que me invitaba constantemente a que me pidiese faena, me fuese a trabajar con él a una fábrica muy grande, que era Muebles Mocholí, y por otro lado la dirección del PC, que no paraba de presionar para que los militantes obreros estuviésemos en grandes empresas, pues al final decidí cambiar un papel de encargado en un taller de Alboraya, muy bien pagado, todo hay que decirlo en aquellos momentos, para irme a trabajar a la cadena a destajo, cobrando 3 veces menos, a trabajar a destajo en Mocholí. El 18 de octubre de 1970 nos casamos, Antonio y yo, ¿no? Entonces tuve que dejar la fábrica, porque en aquellos tiempos si te casabas te dejaba la fábrica, ¿no? Nos fuimos a vivir a La Fonteta, entonces cuando empezó mi actividad en la asociación de vecinos. Gracias a la lucha en la asociación de vecinos conseguimos muchas cosas, conseguimos el colegio de los niños, conseguimos el ambulatorio, una guardería que era estupenda y el hogar de ancianos. Y empezamos ya pues, a tener semáforos, a ponernos semáforos y a hacer un barrio habitable, porque no teníamos de nada. Los que estábamos trabajando en la activista éramos del Partido Comunista, éramos pues, Dolores García, Visitación y yo. Yo entré a trabajar en Muebles Mocholí en el año 1966, ahí conocí a Juan Moya. Se trabajaba mucho, se ganaba poco, teníamos un comité de empresa que eran del sindicato vertical, que lo manejaba la empresa, no defendían a los trabajadores. Años más adelante vino Antonio Montalbán y ya se empezó un poco a mover la cosa, estuvimos empezando a hacer reuniones, hacíamos reuniones fuera después de salir al trabajo, estuvimos haciendo tabillas con las reivindicaciones que queríamos para la fábrica. Pronto empezamos a reunirnos, algunas fábricas, poquitas, Martínez Medina, Mocholí, Palmero, Mariano García, Acanto, algunas más, y empezamos a pensar no solamente en nuestras fábricas y a coordinarnos, a hacer acciones, reivindicando, sino pensamos también en ir a más sitios y cómo hacer. Nos metimos en el vertical, íbamos a las clases que nos hacía el vertical como delegados sindicales, empezamos a relacionarnos con más trabajadores de otras empresas. Con ese discurso abierto, sencillo, de lo que sube la carestía de la vida, de que hay que mejorar los salarios, etc., con una militancia muy fuerte, porque fuimos un grupo de jóvenes con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, los que cada día cuando terminábamos nuestra jornada de trabajo, cogíamos la moto y con un censo en el que aparecían las direcciones y los nombres y apellidos de todos los representantes de los trabajadores del sindicato vertical, que previamente mi cuñado Antonio Moya había sustraído de un despacho del sindicato vertical, pues nos dedicamos, pues Antonio Moya, Paco, Juan, Chimo Jordán, etcétera, etcétera, y yo mismo, a recorrer pues, un montón de domicilios, a conocer a gente, a plantearles plataformas reivindicativas del nuevo convenio provincial. Se convocaron elecciones que procedía a hacerlas y nosotros copamos toda la Unión de Trabajadores y Técnicos de la Madera. Lo copamos todo, conseguimos que en el sector de chapas y tableros, un militante del PC y de Comisiones Obreras, Antonio Gallardo, fuese el presidente de la agrupación de chapas y tableros en toda la provincia de Valencia. Conseguimos que Chimo Jordán fuese el presidente de la agrupación de ebanistería, que era la agrupación más importante, que yo fuese el presidente a nivel de toda España del sector del mueble curvado. Ha ganado el equipo colorado. Ese fue el resumen que hicieron algunas revistas al día siguiente, determinadas las elecciones últimas sindicales del vertical, del sindicato vertical. He tenido mucho miedo porque íbamos, Antonio no tenía tiempo de festear porque siempre estaba de reuniones, entonces el día que, un fin de semana que podíamos ir al cine, no íbamos al cine y siempre llevábamos a la secreta, porque él siempre tenía la secreta en la puerta de su casa, íbamos al cine y la secreta detrás de nosotros. Nos casamos, yo no podía vivir, no dormía, porque yo pensaba todas las noches que me iban a porrear la puerta, a llevarse a Antonio, ¿no? En septiembre del 75 soy detenido cuando repartía
panfletos del PC, informativos del PC, me llevan a la comisaría, me aplican la ley antiterrorista, me tienen 6 días y 6 noches intentando que delatara a mis compañeros, pero no lo consiguieron. Me pegaban con una porra en la planta de los pies, me sentaban haciendo un ángulo de 90 grados en la pared, me pisaban la rodilla y me pegaban con una porra en la planta de los pies y me daban un latigazo en la cabeza durante 6 días, sin beber agua, todo hecho un cartón. Cuando ya me llevan al juzgado y me pasan a la cárcel, para mí aquello fue una liberación. Y recibí una visita por error de los carceleros y donde estaba mi mujer, mi compañera, con mi hijo. Y mi hijo intentaba abrir, porque era un plástico con unos agujeritos, y mi chiquillo intentaba, con 18 meses, intentaba abrir la puerta para abrazarme, para estar conmigo. Mucha represión, Antonio lo perseguía mucho, entonces no viví. Empecé a dormir bien cuando Franco murió. El 19 de noviembre, a las 10 de la noche, cuando ya estábamos todos dentro de las celdas, oí que abrían la puerta y me dije, hostia, ¿qué pasa? Y me llevé la grata sorpresa y es que me soltaban en libertad. Nos alegró muchísimo, sacamos la botella de champán que todo el mundo tenía en las neveras y, en fin, fue una gran alegría por 2 razones, porque él estaba en libertad y porque había muerto el dictador. Mi mujer y yo decidimos de regresar a España. Ya había muerto Franco y volví a tomar la militancia en el Partido Comunista y en Comisiones Obreras. Conseguimos acabar con la dictadura gracias a que en esos años del 74, 75, 76, etcétera, las comisiones obreras sectoriales, con muchos dirigentes en cada una de las comarcas, consiguen ser un referente para miles y miles de trabajadores de sus ramas de producción. Después de la Asamblea de Barcelona, donde se decide dar un salto y convertir ese movimiento de comisiones obreras en sindicato, ya pasar de movimiento a sindicato, con una estructura territorial, con una finanza, con una organización, con unas acciones sindicales y con un objetivo sociopolítico. Entonces, a partir de esa Asamblea de Barcelona es cuando comienzan a organizarse en el resto del territorio los sindicatos de comunidad para formar esa pirámide tan extraordinaria. El problema es que se decidió que tendría que ser un sindicato de nuevo tipo. Eso era una frase que nadie entendía, ni tan siquiera Marcelino entendía aquello. Entonces, en cada sitio pues, nos inventamos o nos ideamos y cómo debía ser el sindicato. Julio de 1976 condensan 2 momentos muy importantes en mi vida política y social y sindical. Por un lado, la Asamblea General de Comisiones Obreras de Barcelona, donde por fin tomamos la acertada decisión de convertirnos, de pasar de movimiento a sindicato, ya que las otras opciones sindicales, UGT, USO, etcétera, desechaban nuestra propuesta de un congreso sindical constituyente, no teníamos otra alternativa que salir con la decisión de organizarnos. Y el pleno ampliado del Comité Central del TCE en Roma, en el Teatro de las Artes en concreto de Roma, al que yo fui un poco acomplejado por la responsabilidad que implicaba aceptar ser miembro del máximo órgano de dirección de un partido como el Partido Comunista de España. Todo el mundo conoce en Valencia a uno de mis 5 hijos, Antonio Montalbán Gámez, represaliado por Mocholí y por los patronos de la madera. Mi hijo Antonio no se vendió por las 600.000 pesetas que le ofrecían para que renunciara a su lucha en defensa de sus compañeros. Fue con motivo de la convocatoria de la COS, de la Coordinadora de Organizaciones Sindicales, el día 12 de noviembre de 1976. Finalizándose ya el año 1976, se convocó una jornada de 2 horas de huelga, que allí la secundó, pues como casi todas las huelgas que hayamos hecho, pues el 90 y tantos %, por no decir el 100% de los trabajadores. Después de haber intentado el intento de soborno, de compra,
que no les dio resultado a la dirección de la empresa, pues dijeron, esta es la gota de agua que ha colmado los vasos, aquí descabezamos a Montalbán, lo despedimos. Y me despidieron. Mi Ana quedó ingresada y el 5 de abril de 1977 dejaba de existir a las 14 horas. Ella, que tantas lágrimas derramó en las rejas de las cárceles de Córdoba, Valencia y Alcalá de Henares, por 4 días no vio la legalización de su partido. El 5 de abril de 1977, efectivamente, fue el día en que murió nuestra madre. Fue una mujer que estuvo luchando toda su vida en compañía de su marido, de sus hijos, abnegada, pero que al final no pudo tener pues ese, digamos, reconocimiento moral de saber que la dictadura podrida, a pesar de que Franco había muerto en el año 75, acababa ya irreversiblemente una semana más tarde con la legalización del Partido Comunista de España y por ende del inicio de la transición democrática. Recuerdo que yo estaba a punto de tener a mi hijo, el mediano, José, que hoy tiene 35 años. Y bueno, fue cuando nos enteremos lo de la legalización del partido, nos fuimos todos a mitad noche al ayuntamiento y cuando veíamos los coches de la policía que le llamábamos la lechera, que viene la lechera, ahora que le den morcilla a la lechera, que hoy no tenemos miedo de la lechera. Y bueno, pues nos alegramos muchísimo, la verdad. Era sábado y estaba en Gestalgar, el club juvenil y las juventudes comunistas habíamos hecho una excursión, una acampada a Gestalgar. Lo primero que hice el lunes siguiente, cuando fui a la fábrica, contentísimo, empecé a tocar la campana, reuní a la gente y dije que el PC era legal, que pronto iban a legalizar también a los sindicatos. Hice una asamblea y públicamente me presenté como comunista y además como militante de comisiones obreras y ya le dije a la gente que había que organizarse, afiliarse al sindicato. En 1977, en la continuidad de la Asamblea de Barcelona o del Pleno Ampliado del Comité Central del PC, a mí me proponen ir compartiendo, digamos, primeros lugares de candidatura con Emèrit Bono, que fue nuestro primer diputado comunista por la ciudad y por la provincia de Valencia, y que, por cierto, faltaron pocos votos para que saliese elegido diputado, y con una cierta tristeza por la noche, porque creíamos que nuestro trabajo, nuestra militancia, nuestra lucha se merecían un mayor porcentaje de votos por parte de la ciudadana y por parte de los ciudadanos. Decidimos constituir el sindicato. Eso implicaba, evidentemente, mucho trabajo, no solamente en Valencia, sino en Castellón, en todas las comarcas. Con Dionisio Vacas formábamos equipo, una cabeza enorme para organizar, para diseñar las comarcas, y con la experiencia que teníamos desde las fábricas, trasladada a todos los pueblos que nos conocíamos desde Orihuela hasta Vinaroz en Castellón, propició que la convocatoria del Congreso, el primer Congreso, en 1978, con 200.000 afiliados, pues fuese un congreso de una magnitud impactante. En las primeras elecciones sindicales barrimos en muchos sectores, con una presencia enorme de las comisiones obreras, y ese congreso fue un impulso en la lucha por las libertades. Fue la culminación de grandes luchas en los distintos sectores durante muchos años, en un aspecto fundamental que, aparte de lo laboral, tenía nuestro sindicato de comisiones obreras, que era la lucha por derrocar el régimen fascista y instaurar las libertades. En la Federación de Construcción, en la cual yo en ese congreso ya era secretario general, tuvimos dos luchas muy fuertes, dos huelgas generales en la provincia de Valencia de 23 y 40 días, que fueron el motor o la punta de lanza para que después arrancaran otros muchos sectores con nosotros.
En esa federación de construcción y en esas luchas, pues teníamos, entre otros compañeros y compañeras, pues a Juan Montalbán Carmona, que fue el primer secretario de organización en mi equipo, pero teníamos a una persona que a mí me impactó muchísimo en sus formas de intervención, porque lo sentía de una manera que para mí era una lección, que era Antonio Montalbán Pérez. A finales de mayo de 1978 hacemos el primer congreso constituyente, digamos, ya legal, de las comisiones obreras del País Valenciano. Un congreso al que asistimos nada menos que 1000 delegados. O sea, 1000 delegados, 1000 representantes de trabajadoras y de trabajadores procedentes de todas las comarcas del País Valenciano y procedentes de todos los sectores de la producción. Congreso al que asistieron primeras figuras de las comisiones obreras a nivel de todo el Estado español, encabezadas por sus principales dirigentes, ¿no? Y bueno, ese es otro momento importante en mi vida porque supone asumir la responsabilidad de una organización que en ese momento tenía una afiliación en el entorno de los 210.000 afiliados. En la composición que sale en la dirección del primer Congreso Confederal del País Valenciano, la dirección que sale en el sindicato, pues de alguna manera es una media baja, media, no sobrepasa en su mayoría 40 años y son descendientes directos de aquellos ciudadanos que habían participado en la defensa, que habían luchado por defender la República y las legalidades vigentes de entonces. De alguna manera, en las familias, en nuestras familias, habíamos vivido la represión de forma directa o indirecta por el silencio que se nos sometía o por aquellas cuestiones que podíamos decir en política que estaba totalmente prohibido. Y eso forma parte del cuerpo ideológico del ideario político que teníamos en cuanto a la reivindicación y la lucha por establecer la democracia en España. La contribución del Partido Comunista y de las comisiones obreras en la lucha por la libertad, por la democracia, contra la dictadura franquista fue decisiva, porque tanto el PC como comisiones obreras supieron recoger lo mejor de la tradición heroica de los tiempos de la República. Y comisiones obreras y el PC aunaron la generación de los tiempos de la República, generaciones que nacieron en los años de la guerra e inmediatamente después de la guerra, y los que nacimos, como en mi caso, en el año 45, 46, 47. Todo eso lo amalgamó y la contribución fue decisiva porque las grandes movilizaciones que se produjeron tanto de trabajadoras o trabajadores de mono azul o de bata blanca, fueron inspiradas y organizadas por el Partido Comunista o por comisiones obreras, la inmensa mayoría, ¿no?, de las movilizaciones. Si no hubieran luchado esas decenas de miles de hombres y mujeres en aquella etapa, estoy convencido de que no hubiéramos llegado a la democracia, ¿no? Yo creo que valió la pena aquella lucha. La democracia era un objetivo que perseguíamos porque en el ambiente de la dictadura era agobiante, no podías defender tus mínimos derechos. Qué duda cabe de que la memoria histórica en nuestro país, pues tenemos y debemos las generaciones que hemos sucedido a los que tanta sangre, sudor y lágrimas tuvieron durante tantos y tantos años, ser los que recojamos el testigo de ese hilo rojo que supone efectivamente la lucha, la dignidad. Yo creo que la democracia tiene una deuda con aquellos defensores de la República y con las generaciones posteriores, que unos con las armas en la mano y otros organizando la defensa de los sindicatos, sufrieron penalidades de cárceles, tortura. Personas como por ejemplo el secretario general de Comisiones Obreras durante muchos años y posterior presidente Marcelino Camacho, supo representar en su figura con una frase que yo creo que es lapidaria y que él siempre nos repetía machaconamente, y era que ni nos domaron, ni nos doblegaron, ni nos van a domesticar. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quien lucha muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles.
Recuerdo de cuando tenía 20 años aquellas palabras que decía Dolores Ibárruri: es preferible morir de pie que no vivir arrodillado. Ya los españoles lo hemos visto durante estos 40 años de tiranía. Sin más, termino esta pequeña historia hoy, día 16 de julio de 1977. Pero sí pido, como trabajador y como comunista, la unidad de todos los trabajadores de España. Salud y libertad. Salud y libertad. Fa un parell d'anys, Esquerra Unida del País Valencià va plantejar-se la necessitat de tindre una eina que permetirà tot un debat polític, una sèrie d'objectius, un poquet a més llarg i mitjà termini, que és el que és la immediatesa del treball polític a les institucions i a la mobilització. I així va néixer la Fundació Institut d'Estudis Polítics del País Valencià. Dintre dels objectius, una part importantíssima per a nosaltres és la recuperació de la memòria històrica. Fa 2 anys, i dintre del que és el marc de l'any hernandià, vam tindre un projecte que es deia Poetes en les càrcels del franquisme. I jugàvem en el paral·lelisme entre Miguel Hernández i Marco Sana. Varen fer un vídeo d'homenatge, varen retre homenatge també a tots els artistes que havien posat en relleu la figura de Miguel Hernández des de l'any 75, i aquest primer projecte va concloure en una unitat didàctica que es diu Repressió i franquisme. I la segona part, diguem, d'aquest projecte és el que encetem enguany en el vídeo i en el llibre pel que fa a la família Desmontalbán Moya i la recuperació d'aquesta part de la nostra història que està lligada no sols a les lluites per les llibertats democràtiques, sinó també a la construcció d'una eina fonamental per a la lluita dels treballadors i les treballadores, que és la formació de comissions obreres del País Valencià i de comissions obreres de l'Estat. He tingut el plaer, la fortuna de compartir en Antonio, en Miguel, en Ventura Montalbán i també en els germans Moya la construcció de lo que són els drets nacionals del País Valencià i del compromís polític i sindical i de cohesió de model de societat que han expressat sempre la família Montalbán i la família Moya. Per tant, des de l'àmbit de la meva representació com a secretari general de Comissions Obreres, el que tenim són sols que paraules, records de gratitud per lo que ha estat una vida absolutament volcada i dedicada en favor de treballadores i de treballadors, de capes socials més desfavorides i sobre la construcció d'un determinat model social basat en el benestar i en els drets de les persones. Mi primer carnet de sindicalista fue el carnet de comisiones obreras y vino un compañero a ofrecérmelo cuando yo entré a trabajar como PNN, entonces éramos PNNs en la Facultad de Económicas, y recuerdo que
para mí fue un orgullo decir que sí a tener el carnet de comisiones, porque yo había participado en la lucha antifranquista en la universidad, en la Facultad de Económicas, y Comisiones Obreras venía muchas veces, porque entonces era clandestina, venía muchísimas veces a las asambleas de estudiantes a informarnos. Y recuerdo que Antonio Montalbán era de esos obreros que venían a las asambleas de estudiantes a informarnos de las luchas y a informarnos de que ellos participaban también de la lucha por la democracia, de la lucha por la libertad, desde sus compromisos como clase trabajadora. Bé, pues el meu inici allí a Vallada a una empresa de la fusta, després d'haver estudiat el batxiller a l'Institut de la Comarca, aquesta incorporació al treball, i al poc de temps van vindre allí al poble els dirigents de comissions obreres, que deien que era un sindicat nou, i que van vindre allí, van fer assemblees, ens vam afiliar al sindicat, i entre aquests companys estava Ximo Jordà, estava el Nene Moya, Antonio Gallardo, Luis Poveda, Ventura Montalbán. Eixa va ser la meva entrada al sindicat, per allà per els finals de l'any 77. A partir d'ahir vaig començar a conèixer a tots aquests companys que conformaven el que era la direcció de la Federació de la Fusta allí al País Valencià. Fueron un núcleo decisivo a la hora de constituir el sindicato y recuperar el partido en el País Valenciano. Fue una familia muy comprometida, lo siguen siendo. Yo recuerdo a Antonio, es el primer miembro de la familia que conocí cuando yo llegué a Valencia en el 81. Vine en el 81 no a vivir, sino a montar la sección sindical de defensa en Valencia, porque habíamos hecho elecciones el 27 de febrero, 4 días después del golpe, y vine para hablar con el sindicato para ver qué afiliados teníamos y tratar de montar aquí la sección sindical, y gracias a la colaboración que se me prestó pudimos montarla, y a partir de ahí empezó una relación que ha sido, pues yo creo que cordial en el tiempo y que ha permitido trabajar y colaborar. Y he visto el crecimiento del sindicato, el desarrollo y la implicación tanto de él como de sus hermanos. La veritat és que jo era una professora d'història jove. Sempre conté de broma que soc sòcia fundadora de la Federació d'Ensenyança de Comissions Obreres del País Valencià, i vaig conèixer Antonio Montalbán un dia que va baixar al despatx i portava una fulla en la mà i va dir: escolta'm, companya, tu voldries veure si en este discurs que estic preparant lo dels homes i les dones, els companys i les companyes, està ben posat? Jo és que sóc una persona que tinc pocs estudis. Aleshores, això a mi me va impactar moltíssim, no? Perquè tot un secretari general de les comissions obreres que era capaç de plenar places de bous, que portava darrere més de 200.000 persones, que tinguera la humilitat de vindre a una parvenir, a una que acabava de plegar al sindicat, per a dir-li que el que volia era veure si el podia ajudar, jo reconec que això me va impactar moltíssim, no? I és una prova del tipus de persona que és Antonio. Toni Moya, para los que lo conocemos muchos años, el Nene, es un hombre muy comprometido, sí, un hombre muy implicado, es delegado, era delegado de comisiones obreras, y tanto él como su compañera, que también es miembro de la dirección, son personas muy, muy implicadas. En general, toda la familia. Rosana Montalbán, hija de Antonio, pues está también implicada, es miembro de la dirección de la Comisión Política del Partido en el País Valenciano, es una de las activistas que lleva la plataforma de afectados por la hipoteca y juega un papel muy destacado en la Secretaría de la Mujer de Esquerra Unida. Me volví a encontrar con Antonio en el Congreso de Comisiones Obreras del País Valenciano en el 96. Era una situación de debate interno de mi sindicato muy convulso, con muchos relevos, y en aquel momento Antonio planteó una lista en la que me invitó a participar, una lista muy plural, de mucha unidad. Esa lista perdió y él dejó de ser el secretario general de Comisiones Obreras. Me impactó muchísimo, y lo tengo en la memoria desde entonces, con qué humildad él aceptó pasar de ser secretario general a ser un miembro más de la Ejecutiva de Comisiones Obreras del País Valenciano, llevando la responsabilidad de formación, por encima
por encima de su responsabilidad concreta del pasado, estaba su compromiso con la clase trabajadora y con su sindicato. Y en aquel momento es cuando ya empecé a conocer a fondo a toda su familia, a su compañera, a sus hijos, a sus hermanos, a la familia Moya. Eixa humilitat, eixa absoluta cura de lo que era prioritari a l'hora de defensar els interessos dels treballadors i les treballadores són una de les qüestions que fan d'Antonio Montalbán una persona absolutament singular i el mateix que els seus germans que van col·laborar en ell i la família d'Esmolla són, jo crec que per a tot el món que està a l'esquerra, el paradigma de lo que són persones compromeses en la lluita de classes i en la lluita per als interessos dels treballadors i les treballadores al País Valencià. A mí me honra tener a la familia Montalbán Moya en nuestras filas, además activos. ¿Por qué? Pues porque representan una historia, representan una tradición de la cual nosotros estamos muy honrosos de tenerlos dentro. El hilo rojo es una de nuestras señas de identidad y, por tanto, el hilo rojo está representado con muchos compañeros y compañeras, pero muy especialmente con la familia Montalbán y con la familia Moya. Y no solamente por la tradición que supone y la historia que supone, sino por el futuro, porque también sus hijos, y en concreto Rosana, está entre nuestras filas y además con una actitud muy comprometida en la lucha que en estos momentos emerge en nuestra sociedad de respuesta al autoritarismo, de respuesta a los desmanes de la banca, de respuesta a los desmanes de lo que ha sido un sistema productivo realmente especulativo e inhumano. Tota aquella lluita està avui igual d'actual com entonces, no? La lluita dels treballadors contra l'explotació és la mateixa, canvien les formes, canvien les estratègies, però al fi i al cap els treballadors són els que tenen que estar reivindicant aquests drets front a els que tenen els millors financers i tenen els millors econòmics, que són els que ens exploten al final. Per tant, ens han fet més moderns, però la lluita continua en la mateixa, diguem, essència que en el seu principi per allà pel segle XIX.